con el arquitecto y futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Iván, gusto saludarte. Buenas tardes ya, buenas tardes. 11:21, ahí está con Rodrigo Escobar. Hola Iván, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Roberto Sá por aquí. No sé si nos escucha. Hola, hola, ¿cómo están muchachos en el estudio? Hola, sí, Rodrigo, ¿cómo estás? A Iván Poduje, aquí en el sector. Gusto de saludarlo, estamos muy preocupados también por estos acontecimientos climáticos que han ocurrido en la región metropolitana. Estamos justamente con Iván Poduje, el futuro ministro de Vivienda, con quien vamos a comenzar hablando sobre esta emergencia que se ha registrado en la región metropolitana. En Maipú hay más de 300 viviendas afectadas. ¿Cómo van a enfrentar ustedes este tipo de eventos climáticos en un futuro cercano? Buenos días. Buenos días, bueno, ahora estamos en Viña del Mar, estuvimos la semana pasada completa en la catástrofe de Biobío Ñuble. Me voy a poner en contacto con el alcalde Bodanovich para que podamos ver cuáles son los orígenes del problema. Puede ser la falta de colectores de agua lluvia, que en el fondo está generando este problema, y en la práctica, si es así, las inversiones son mucho mayores. Tenemos que verlo, tenemos que analizar la situación y me voy a comunicar con el alcalde para poder hacerlo. Iván. Perfecto, muchachos, nos escucha desde aquí, don Iván, para las consultas. Sí, aló. Hola Iván, ¿cómo estás? Roberto Sá, gusto saludarte. Sí. ¿Qué tal? Oye, Iván, bueno, primero... ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Primero, transparentar que igualmente, esta era una entrevista que teníamos pactada desde antes que ocurriera esta lluvia, porque queríamos conversar contigo de la reconstrucción que se podía hacer justamente en la zona que tú estás ahora. Nosotros estuvimos también ahí reporteando de Viña del Mar, además de lo que ocurrió en la región del Biobío y del Ñuble. Pero bueno, ahora está lo urgente, lo que está pasando en distintas comunas de la región metropolitana. Justamente lo que tú acabas de decir a nuestro periodista en la zona, que tienen que ver, por ejemplo, qué es lo que está causando estas inundaciones en distintos condominios de Maipú. El alcalde de Maipú acaba de poner en su cuenta de X que el camino a Melipilla no tiene un colector de aguas lluvias y que por eso entonces ocurren estas inundaciones. Además, ahí existe el tema de que todos esos condominios quedan como una parte baja, como en un hoyo, por lo tanto el agua escurre hacia ellos. Esta va a ser pega que van a tener que ver ustedes, tú como ministro de Vivienda, Obras Públicas, qué sé yo. ¿Qué se puede hacer rápidamente para enfrentar situaciones como esta? Te lo pregunto rápida y te lo digo rápidamente, porque todo indica que este año sale el fenómeno de la niña, entre el fenómeno del niño, que va a traer fenómenos como el de ayer, muchos en el año. Entonces puede haber lluvia muy intensa. Iván Poduje. Mira, Roberto, yo creo que acá lo más importante es detectar el origen mayor del problema. Yo coincido con el alcalde, como lo dije anteriormente acá con los chicos. Yo creo que el problema es que nos faltan colectores, o sea, de hecho, nos faltan colectores de agua lluvia. El MIMBU nos toca ver los colectores secundarios, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Arrau tiene que ver los colectores primarios, pero hace muchos años, yo diría ya décadas, que no hemos avanzado en la construcción de colectores de agua lluvia. Entonces, esa es una obra que nos puede tomar 2 o 3 años, es una obra mayor, y lo que tenemos que hacer como plan de contingencia, en el caso del Camino Melipilla, es ver la situación de bombeo, vale decir, de qué forma nosotros podemos evitar que el agua se apose, afectando los condominios que están en el sector Ciudad Empresarial y Villa Los Héroes, que son los más afectados hoy día. Para eso voy a juntarme con el alcalde, vamos a ver planes de contingencia, pero acá la solución tiene que ser, son hacer parches siempre, la solución de fondo es que esa ruta, que es fundamental, pueda tener el colector de lluvia, si es el caso. Como te digo, yo no lo he chequeado, todavía nosotros no asumimos, pero me cuadra lo que dice el alcalde, que puede ser el origen del problema, que una obra que le compete en este caso al Ministerio de Vivienda. Si fuera un colector de agua lluvia, lo que falta ahí, eso es un proyecto muy largo, es un proyecto ya a largo plazo. ¿Cuánto puede demorar la construcción de un colector de agua lluvia en una avenida tan importante como Camino Melipilla? Mira, acá el principal problema que tenemos es el desvío de tráfico, porque los colectores se tienen que hacer abriendo la calle, y Camino Melipilla, como tú sabes, es una calle de alto flujo, tiene una altísima congestión. Entonces lo que tenemos que ver acá es cómo nosotros ejecutamos esto por partes para no generar un colapso entre, te diría, Peñaflor y Maipú.
que es el tramo que hemos detectado en función de los fotos satelitales como más crítico por inundaciones. También tenemos inundaciones en el sector de San Luis de Maipú, pero diría que ese caso, lo que se produce, lo que tú decías, que es con un dique, la calle opera como un dique, digamos, acumulando agua que después entra hacia los condominios que están al lado. Esa obra puede demorar 3 años, la obra del colector. Tenemos que acelerar, ver si hay ingeniería. Muchas veces las ingenierías están hechas, Roberto, pero no se han ejecutado porque son obras caras. Un colector siempre hablamos de miles de millones de pesos, no son cientos de millones de pesos. Y como son obras que aparecen solo en la emergencia, los gobiernos las tienen a postergar. Por eso yo, para ser responsable contigo, lo que tengo que hacer desde el 11 de marzo, asumir, ver primero si hay un colector primario, que nos compete a nosotros como MIMBU, si es secundario, ponerme de acuerdo con el ministro Arrau y ver la forma de resolverlo junto a los alcaldes lo antes posible, pero va a ser una hora que va a tomar tiempo. Sí, ahora respecto de la reconstrucción, bueno, acá vamos a tener que ver lo que ocurrió en las viviendas de Maipú, en las comunas de Padre Hurtado, pero también te quería preguntar, ya me imagino que tú tienes una idea de lo que ocurrió en la región del Biobío y el Ñuble. Son muchas viviendas, son más que las viviendas de Valparaíso. ¿Qué plan se va a desarrollar ahí, entendiendo además la compleja situación cuando se mezclan viviendas que son legales con tomas o viviendas ilegales? A ver, primero, en el caso del Ñuble y Biobío tenemos muy pocas viviendas en campamento, que podría ser lo que tú señalas como viviendas ilegales o viviendas que no tienen título de dominio. Son muy pocas. La gran mayoría son sectores de clase media o sectores antiguos, poblaciones, villas, incluso tenemos villas que se quemaron, que son del año 2014, como ocurre en Miramar, ¿cierto?, en GeoChile. Tenemos un condominio también relativamente nuevo en Ríos de Chile, que la situación es más dramática. Y lo que hemos hecho hoy es hablar con el alcalde de Penco, con el alcalde de Tomé, para el caso de Punta Parra, y vamos a implementar una estrategia desde el día 1. Yo le he pedido al ministro Alvarado y también a la gente, el ministro Elizalde, la urgencia que tenemos acá, Roberto, y aprovecho tus pantallas de decirla, necesitamos 2.000 viviendas de emergencias ahora. Me tocó estar en la última lluvia y había 40 viviendas de emergencia instaladas en Penco. En Penco solamente tenemos alrededor de 3.500 viviendas destruidas en una situación humanitaria y social muy compleja. Entonces lo primero, cuando nosotros asumamos el 11 de marzo, ojalá estén todas las viviendas de emergencia localizadas. Y en ese contexto lo que hemos hablado con los alcaldes es poder definir barrios transitorios para que las familias puedan tener sus viviendas de emergencia en un sector aledaño al área que vamos a reconstruir, particularmente en Ríos de Chile, en Miramar y en GeoChile, para que hagamos el desplazamiento de las familias y no queden dispersas. El problema que hemos tenido en Viña es que se les dio un subsidio de arriendo, la gente se fue a otras comunas, perdió sus lazos familiares, pero además ese subsidio de arriendo tiene que estar renovándose todo el tiempo. Exacto. Y eso ha sido un desastre, la verdad. Entonces tenemos que evitar eso. Sí, en los cerros del Lirquén, justamente tú hablabas de GeoChile. Esa es una villa de viviendas sociales. Y ahí el problema que había es que quedó la carcasa de esas casas, la parte de cemento, la parte dura, se quemó todo lo demás que era material ligero. Y la gente nos decía, Roberto, aquí no ha venido nadie que nos diga, mira, esto podemos volver a reconstruir encima de eso por algo de emergencia, con madera, nada. O esto hay que derribarlo. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en ese lugar? No sé si alcanzaste a llegar a las casas de GeoChile y qué va a pasar ahí. Yo al menos claro. no tengo nada, no tengo idea de arquitectura, nada, pero tengo harta experiencia en incendios y me da la impresión de que eso va a haber que botarlo todo. No sé cómo lo ves tú ahí. Yo lo que pude ver, las cadenas, que son las vigas, están todas pandeadas, están deformadas, y se puede ver también que se produjeron fracturas por la exposición del fuego. Para que la gente entienda, estas son casas que se construyen con una estructura que se llama albañilería reforzada, que es la cadena o la viga de hormigón armado, los pilares de hormigón y al medio ladrillos o material ligero. Pero el problema del hormigón armado, con que están hechos los pilares y las vigas, es que ese hormigón se deforma con el fuego. Y cuando se deforma, pierde su resistencia estructural. Sí, su consistencia. Entonces, sin perjuicio de que vamos a hacer un análisis corto, mi opinión es muy similar a la tuya. Yo creo que hay que demoler todo eso y es lo que le va a dar tranquilidad a los vecinos, porque acuérdate que además somos un país sísmico. Entonces yo no puedo exponer a la familia
para hacer una reconstrucción, entre comillas, un poco más rápida, salvar una estructura que está muy expuesta al fuego, que se puede haber deformado la enfierradura y por lo tanto entre un sismo se pueda partir. Y lo mismo ocurre con los muros de contención que tenemos en GeoChile y en Miramar, que también tienen pandeos producto de la deformación que se produce en el fierro por el fuego. Así que yo creo, adelantando un juicio, porque creo que lo que va a hacer es demoler todo y reconstruir una vivienda nueva de calidad para familias. Perfecto. Vamos ahora a lo que está ocurriendo en Viña del Mar, que tuvo un incendio ya hace varios años, pero que ha tenido un proceso muy lento de reconstrucción. Me parece que en Viña del Mar es distinto de lo que ocurrió en Biobío y Ñuble. Ahí hay más casas, más asentamientos ilegales. ¿Qué factor puede brindar el nuevo gobierno a un lugar que ya ha tenido a esta administración con un trabajo que ha sido lento, hay que decirlo, pero que requiere también una solución más estable? Mira, primero el presidente Kast, cuando estuvo acá, yo estoy acá con vecinas y vecinos que fueron declarados inhábiles, que son propietarios. Acá tenemos un problema de criterio. Estoy con Jesús y con Felipe, que ellos representan agrupaciones de propietarios inhábiles. ¿Qué significa esto? Que por tener más de una propiedad o por tener un porcentaje de vulnerabilidad distinto a los sectores más vulnerables, no pueden optar un subsidio. Nosotros tenemos hoy día en Viña del Mar, de las aproximadamente 5.000 familias que fueron afectadas, casi 2.000 familias sin subsidio a 2 años. En parte son porque fueron declarados inhábiles y eso nos parece que no corresponde. El 27F, y estuve hablando con la gente de la Seremi que estuvo en el 27F ahora en Biobío, lo que se hizo ahí fue reconstruir todas las viviendas, incluyendo a los allegados e incluyendo a las personas que arrendaban y que fueron afectadas, porque lo que tú haces finalmente es aprovechar la tragedia para reconstruir algo que es parte del déficit. En el caso de Felipe y de Jesús, ellos tenían su casa, pero tenían otra propiedad que compraron con mucho ahorro, con mucho esfuerzo, y al tener otra propiedad quedan invalidados porque se está aplicando un decreto que es para una situación normal, en una situación de catástrofe. Y lo que dijo el presidente y el compromiso con nosotros tenemos es que esta reconstrucción va a ser universal. Roberto, ¿no se van a fijar entonces en esos criterios? Es eliminar la... No podemos nosotros declarar inhabilidades. De hecho, te cuento que en Biobío y Ñuble yo tuve que contener a muchas personas a las cuales funcionarios que no están capacitados le decían que eran inhábiles porque tenían 2 propiedades en el mismo conjunto que se quemó. Una era de ella y otra del marido que heredó, por ejemplo, y la usaba como arriendo. Estoy hablando de gente de clase media, de esfuerzo, que trabajó 30 años para tener una segunda vivienda que usa para complementar su pensión, que fue arrasada por un fuego irresponsable. En el caso de Viña del Mar acá, por un ataque delictual, y hay 10 personas delincuentes que están detenidos porque iniciaron este fuego. Entonces lo que nosotros queremos acá es eliminar esta inhabilidad y es una cosa que se resuelve muy simplemente, Roberto. Y por otra parte tenemos dirigentes acá que no han podido construir sus viviendas o tenemos viviendas paralizadas porque se han encontrado con algunas especies arbóreas protegidas y la verdad es que esas especies arbóreas se pueden incorporar al proyecto, se pueden mantener, pero no podemos dejar a la familia acá sin casa, producto que se encontraron con esa especie arbórea, digamos que en este caso es un bellote. Qué bueno que me des ese ejemplo porque se ha armado una polémica tremenda por tus declaraciones en un foro en una universidad donde tuviste un intercambio de palabras con un profesor. Sería bueno a lo mejor ahora la tranquilidad de esta entrevista, te damos el tiempo, para explicar qué es lo que quisiste decir con el hecho de privilegiar al ser humano por sobre los árboles. Hay algunas personas que dicen que es una falsa dicotomía, que no existe, que no era necesario irse a ese extremo. Y otros que dicen que sí, que eso ha ocurrido, que ha pasado, que en sistemas de reconstrucción o de construcción, por un árbol o por una especie animal que estaba ahí, se ve todo un sistema que se va postergando. ¿Qué es lo que quisiste decir con eso? Explícanos para que la gente lo entienda. Me refiero a los casos donde son excluyentes. Yo tengo que optar por mantener el árbol o sacar el árbol o incorporar el árbol para ubicar a las familias. No estoy diciendo que haya que escoger porque un árbol está a 2 kilómetros y las familias están a otros 2 kilómetros o por el ecosistema. No. Acá estoy hablando de un caso concreto que está muy cerca de donde estamos nosotros. Tenemos 60 casas paralizadas porque hay un belloto del norte, que es un árbol
que protege la CONAF, que el proyecto ni siquiera interfiere, sino que la CONAF considera que el área de influencia del Belloto obliga a paralizar todo el proyecto de vivienda social. Entonces yo lo que les digo ahí es que yo voy a optar por las viviendas. Y el Belloto va a ser parte del... No vamos a sacar el Belloto. Por eso te digo que lo que es artificial es pensar de que no son excluyentes. Hoy día tenemos gente en nuestros servicios que está optando por árboles en vez de personas. Y te pongo otro caso, Roberto. En el Hospital del Cáncer, la ministra Maiza Roja atrasó el hospital casi 1 año y medio porque había un nido de invertebrados, que eran básicamente arañas. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso. O sea, tú me dices, ¿es compatible tener un hospital del cáncer con una colonia invertebrada? Claro. Ahora, ¿qué le doy prioridad yo? Al hospital del cáncer. ¿Qué persona razonable podría pensar lo contrario? Yo estoy acá con Vicky, con los dirigentes que están hoy día sin casa porque se encontraron con este árbol. Entonces yo digo, vamos a optar por las personas. No es un dilema artificial. Y por otra parte, con esto termino, Roberto, tenemos árboles acá y sobre todo en el sur que están al lado de las casas que se quemaron. Cada vez que suena una alerta SAE, los vecinos salen aterrados porque vienen de un trauma. Yo tengo que cortar esos árboles para evitar que si hay otro foco de fuego se propague el fuego. Exacto, sí. Bueno, por supuesto, y de hecho puede prenderse. Claro. Puede prenderse, sí. Iván Poduje, me parece interesante lo que plantea. Sí, desarrolla la idea, Iván. No, te quería decir que en esos casos que nos pasó en Villa Dulce acá, donde tenemos árboles que están arriba de las casas y que si tenemos una propagación de fuego, que además nos han limpiado las quebradas también por el mismo criterio, Roberto, tenemos gente que privilegia los matorrales antes que la seguridad antiincendio. Nosotros vamos a sacar todos los matorrales que impliquen propagación de fuego. Eso se llama limpieza de cortafuegos, se ha hecho toda la vida, y mi punto que le quise decir a ese señor, que además gritó, que creo que no es la forma, es que nosotros si tenemos que escoger entre una familia que no tiene casa y un matorral, vamos a escoger a la familia que no tiene casa, y si tenemos que escoger entre la seguridad de una familia que está en una zona expuesta a fuego y un matorral, vamos a escoger a las familias sin lugar a dudas. Perfecto, me parece que queda bien claro el punto. Arquitecto Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, gracias por la gentileza y gracias también a mi colega Rodrigo Escobar, que estaba ahí con usted permitiendo esta entrevista. Están en la zona de Viña del Mar, entiendo, ahí en la parte de los incendios también que afectaron a esa zona. Muchas gracias por la conversación. Que esté muy bien. Gracias a ti, Roberto. Gracias, Rodrigo. Buenos días, Roberto. Gracias, Rodrigo Escobar. Que esté muy bien.